Creo que ya me pegó C. Gracias, Jesús. Bueno, gracias, Señor. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Ayúdenos a compartir la palabra del Señor para que otras almas sean bendecidas, para que otras almas sean edificadas. Amén. ¿Es de bendición para otras almas? Sí, sí, sí. Amén. Sí. Bendito sea el Señor. A Dios le encanta sorprendernos a nosotros. Al Señor le encanta sorprendernos a nosotros. Dios tiene sorpresas para cada uno de nosotros. El Señor no nos va a revelar así, así como al instante o de repente. O sea, Dios es un Dios de secreto. Dios es un Dios de secreto y Él se glorifica en las almas. Él se le revela a las almas. Al Señor le encanta, amén, asombrar al pueblo. Gracias, Señor. Y es algo sobrenatural, porque si nosotros nos ponemos a pensar que aún la venida del Señor Jesucristo cuando venga, amén, porque va a venir el Señor Jesús por su pueblo, eso es una noticia sobrenatural y una sorpresa para los cristianos de este tiempo, para los cristianos que están en las sepulturas también, que son los primeros que van a ser resucitados, y los que estemos en vida seremos después de ellos, pero vamos a ir juntos. El Señor no va a hacer primero un viaje y después va a hacer otro viaje con los que están vivos. El Señor no, porque como experimentaron la muerte los cristianos que están en las sepulturas, entonces ellos van a ser privilegiados y van a resucitar por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Señor. Amén. La autoridad, la voz de estruendo, Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. En sonido de trompeta, amén, vendrá el Señor Jesucristo. Y eso es algo sobrenatural, porque la Biblia dice que ni aun los ángeles saben y conocen la venida del Señor. Ellos no saben. Solo el Señor sabe y le dará la autoridad al Señor Jesucristo para venir por su pueblo. Eso es un secreto grande. Yo pienso que es el más grande de la Biblia, de toda la Biblia o de todos los secretos. Bendito sea el Señor. Y yo pienso, amados hermanos, que es así. Por eso el Señor dijo también, si viene un ángel a la tierra, amén, y diciendo, Cristo viene, no creáis a ese ángel, porque según aparecen ángeles, ¿verdad? Pero, amén, todo Dios lo programa, lo activa. Amén, bendito sea el Señor. Pero hay una sorpresa grande, la venida del Señor Jesucristo, que nos va a sorprender a vosotros. Eso es algo sobrenatural, y eso es una de las promesas grandes que nosotros estamos esperando en Cristo. Gracias, Señor. Estamos viviendo el presente en la tierra, la atmósfera, los climas, el poder de Dios programado en el espacio. El poder de Dios programado en el espacio. Vivimos un día, otro día, años. Bendito sea el Señor. Y así, gloria al Señor, creyendo cada día. Amén, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Algo sobrenatural dice en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 20. Romanos, capítulo 4, verso 20 al 25. Gracias, Señor. Dice así: tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios. Nosotros venimos y realmente, pero ustedes no digan, no se vaya a pegar así en el pecho y tampoco dudo. Amén. No golpee su cuerpo. Amén. Simplemente declarando las palabras, amén, que están aquí en las Escrituras, que son bases fundamentales y que nosotros también experimentamos todas estas cosas. Por ejemplo, los profetas de hoy en día experimentan también quizás muchas cosas que los profetas anteriores o de la antigüedad experimentaron. Algunas las experimentamos vosotros también. Amén. Bendito sea el Señor.
Nada más que el Señor siempre hace diferentes papeles, amén, con cada uno de nosotros. Eso es así. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios. Una firmeza. Dios nos está diciendo que nuestra firmeza tiene que estar clara en vuestros corazones. No dudar, ya que hemos experimentado el poder de Dios. Gracias, Señor. Dios es tan grande y santo, sublime, amén, que, aleluya, Él nos da el poder o hace que se manifieste en vuestros cuerpos, en vuestros pensamientos, da sabiduría. Dios tiene el poder de mover la tierra. Dios tiene el poder de mover no tan solamente, amén, cosas así como temblar la tierra, sino también pueblos enteros, generaciones. Alabado sea el Señor. Y debemos nosotros de creer, no dudar, simplemente creer a lo que Dios nos ha hablado o lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque sabemos que existe la incredulidad en medio nuestro. O se puede manifestar una incredulidad. Podemos dudar nosotros. Por eso el Señor dice en sus palabras aquí: tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Por ejemplo, Abraham creyó a Dios y avanzó. Abraham tuvo que continuar y seguir creyendo a Dios porque se le fue revelado el reino de los cielos. Por eso debemos de continuarnos cada uno de nosotros en nuestras vidas para poder alcanzar la gracia del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Señor. Es decir, la promesa, bendito sea el Señor, la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es decir, cuando nosotros realmente empezamos a dar gloria al Señor, damos gloria al Señor. Es decir, un tiempo de agradecimiento, o las glorias que hemos estado hablando aquí o enseñando, las glorias que Dios hace en nuestras vidas. Decir: a Dios le pertenece toda gloria, al Señor le pertenece toda gloria. Entonces nosotros venimos y damos gloria al Señor por su bondad y su gracia. Dios, amados hermanos, a veces hay pueblos que se olvidan de las cosas de Dios. Por eso Dios nos trae la palabra. Nos trae la palabra para que nosotros comprendamos que hay una gracia continua, o es decir, una salvación continua en medio nuestro. Es decir, una salvación, una gracia, una promesa que seguirá no tan solamente en nuestras vidas, sino también a vuestros hijos, vuestros nietos. Seguirán las generaciones que han de venir por delante. Es una gracia sobrenatural. Gracias, Señor. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe, la cual dijo el Señor: si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a este monte: trasládate a la mar, y se trasladará. Por eso es que Dios nos habló de un granito de mostaza, porque la fe crece a través del tiempo o a través de los procesos. La fe va creciendo a través de los tiempos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso su palabra dice, es decir, tampoco dudo, no dudar por incredulidad de la promesa de Dios,
una promesa que está constante, una promesa que no se ha desvanecido, sino que se fortalece, amén, cada día en la fe nuestra que el Señor dio a nuestras almas. En ese granito de mostaza, en esa fe pequeña que Dios nos dio, amén, se va fortaleciendo a través de los tiempos. Y a través de los tiempos damos gracias al Señor. Es decir, a través de los tiempos damos gracias al Señor y se sigue fortaleciendo la fe. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas y eso es lo que nosotros debemos de saber, que la fe, cuando usted tiene fe, es Dios mismo en su vida. Es Dios mismo en su espíritu, es Dios mismo en su alma. Porque ¿de dónde proviene la fe? ¿Qué es la fe? Bendito sea el Señor. La fe proviene de Dios. La fe proviene de lo alto. La fe es una creencia en el reino de los cielos. Saber, amén, a quién servimos. Saber a quién nosotros servimos. Eso es la fe. La fe es conectarse con Dios. La fe es una bendición para nosotros. Gracias, Señor. Eso es la fe. Y debemos de ejercer la fe. Tiene que ejercer su fe. Su fe tiene que ser gigante. Su fe no quedará pequeña como un granito de mostaza, dice el Señor. Porque nosotros vamos avanzando. 2 años, 5 años, 10 años, 20 años en el Evangelio. ¿Usted cree que su fe va a estar pequeña? Usted tendrá autoridad para echar fuera demonios, si es posible. Usted tendrá autoridad para echar fuera espíritus, si es posible, en Jesús de Nazaret. Alabado sea el Señor. Porque ha creído y su espíritu ha tenido un nivel, amén, que Dios ha dado. Bendito sea el Señor. Un nivel, amén, que el Señor ha dado a vuestras vidas. Y eso es lo sobrenatural. Gracias, Señor. Así que dando gloria se fortalece, es decir, siendo agradecido con el Señor. Somos agradecidos con el Señor y Dios exige que nosotros seamos agradecidos con Él. Porque a veces, por causa de no dar gracias a Dios y no ser agradecidos para con el Señor, entonces las cosas se van quitando y de repente hasta los podemos descarriar de los caminos del Señor. Porque estamos olvidando dar gracias a Dios que creó todas las cosas. Nos olvidamos, por eso el Señor nos habla en su palabra, que nosotros realmente seamos serios con Él y que sepamos nosotros a quién servimos. Realmente. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, Dios mismo, lo que Dios prometió en vuestras almas, Él mismo lo va a hacer cumplir porque todo proviene de lo alto. Nosotros simplemente somos vasos, somos, amén, personas usadas por el Señor. Somos hijos de Dios. Por eso, alabado sea el Señor. Sí, Señor. Por eso es que el Señor es quien hace todas las cosas. Plenamente convencido, es decir, ya estoy convencido de la gloria del Señor. Ya estoy convencido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy convencido de que soy salvo y no debo de perder la salvación. Esto es real. Y no debo de perder la salvación. Amén. No solamente es de vivir la vida en la tierra y ya. No, es algo sobrenatural. Somos creación de Dios. Y las potencias de los cielos que están en los aires están sustentadas por el poder de Dios. Imagínese cuántas estrellas hay en el universo. Dios mío. Imagínese cuántas estrellas hay en el universo. Que Dios no hace caer una roca gigante a la tierra porque tiene misericordia por los pequeños. Pero llegará ese tiempo
Pienso yo, sí está en las Escrituras. Llegará ese tiempo que las estrellas o las potencias de los cielos serán conmovidas. Bendito sea el Señor. Ve que nosotros estamos a la luz del día y estamos a la luz del espacio. Usted sale a medianoche o en la madrugada y pareciese como que algo normal. Son las estrellas. Y cuando se ven el espacio demasiado maravilloso, lo que Dios ha creado, para que nosotros disfrutemos de vuestra vista. Y contarla no la vamos a poder contar. ¿Alguien está aquí? ¿No? Y la arena del mar, mucho, no las podemos contar. No las podemos contar. Bendito sea el Señor. Amén, porque Dios es grande. Solo Él puede hacer las cosas. Dios hace las cosas. Bendito sea el Padre de las luces. Gracias, Señor. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gracias, Jesús. Por lo cual también su fe se fue, dice, dice, gloria al Señor, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe nos fue contada por justicia, por ejemplo, a nuestras vidas, que eso está más adelante. Amén. Abraham, por ejemplo, su fe le fue contada por justicia. Dependiendo cómo él iba avanzando con el Señor o los comportamientos que él iba teniendo con el Padre de las luces y la obediencia, así le fue contada su fe. Su fe viene amarrada o juntamente con la obediencia a Dios, porque la fe no va a crecer si no estamos conectados con el Dios del cielo. La fe crece cuando estamos dándole una continuidad al santo verdadero evangelio de Jesucristo. Así y solo así. Bendito sea el Señor. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, es decir, la justicia del Señor sobre nuestras vidas. Hay un peso, hay un nivel, hay algo, amén, que mide nuestra conciencia o nuestro comportamiento que nosotros hacemos. Bendito sea el Señor. Dice el verso 23, y no obstante, con respecto a él, se escribió que le fue contada. Verso 24, sino también con respecto a vosotros, a quienes ha de ser contada. Es decir, ahora a nosotros viene esta ley, o lo que experimentó Abraham, por ejemplo, o los otros escritores, o los profetas. Los profetas hablan de las tribulaciones. Amados hermanos, es una leve tribulación. El mayor peso de gloria que viene por delante, Dios mío, será más grande. El mayor peso de gloria, porque esto simplemente es una leve tribulación momentánea. Pero el mayor peso de gloria que viene por delante, eso será mejor. Nos vamos a deleitar en el Señor. Por eso el Señor dice que seamos agradecidos, que seamos realmente agradecidos con el Señor. Sino también con respeto a vosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Por eso es esto. Pero ¿a quiénes dice la palabra del Señor? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahora, usted dirá, hermano Jimerson, yo soy cristiano, yo merezco esa palabra. También a los que no son convertidos, esta palabra está para ellos también. Ellos tendrán que entrar en la justicia de Dios, es decir, en la obediencia de Dios, y conforme a sus comportamientos será contada su justicia. Su fe se fortalecerá aún más.
conforme a la obediencia, hay quizás procesos, quizás dificultades o estancamientos o enfriamiento. Dios mira todo eso. Dios quiere que avancemos o marchemos hacia adelante en Cristo. Marchemos como soldados en un batallón. Bendito Cristo Jesús. Al frente. Por ejemplo, yo estoy al frente de una congregación. Yo estoy en las primeras sillas de adelante. Yo tengo que marchar. Yo tengo que continuar. Por ejemplo, yo tengo que avanzar como soldado de Cristo. Y esto está en las Escrituras, amados hermanos. Esto está en las Escrituras. Dice la palabra que nosotros nos pongamos la coraza, el casco, que nos pongamos el cincho, que nos pongamos nuestros calzados, que amarremos nuestros calzados bien, el cincho bien apretadito y el escudo, un escudo de bronce, y avanzar y pelear si es posible en el espíritu, amado, no en la carne, en el espíritu, en el espíritu. Amén. Dios es quien pelea con nosotros, por nosotros. Dios es quien pelea por nosotros. Amén, porque somos seres espirituales y quien se encarga es Jesús. Jesús se encarga de vuestras cosas. ¿Alguien está aquí? De todo, de toda vuestra vida, vuestra alma, vuestro ser, vuestros problemas, vuestras dificultades, vuestras escasez. Jesús se encarga de todo eso. Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Sino que también con respeto a vosotros, a quienes ha de ser contada también, amén, no tan solamente los hombres de la antigüedad. Usted dirá, no, pero el hermano Jameson está predicando de que Moisés o Abraham experimentaron estos procesos y que la justicia su fe se fortalecía conforme a la justicia, a la obediencia con el Señor. Esto viene para nosotros, amados, porque esto es una cadena de obediencia. Esto es una continuidad de generación en generación, de generación en generación, de temporadas, de generación en generación, por ejemplo, de tiempos en tiempos, hasta la venida del Señor Jesucristo. Pienso así, alabado el Señor, o hasta que la muerte nos sorprenda. Amén. ¿Se alegrará usted? Lo estuvimos diciendo. Los que murieron primero, los que experimentaron la muerte, van a tener el privilegio de volar a las nubes. Después vamos nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Pero vamos y nos agarramos de aquí de la palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Venimos y nosotros experimentamos este tipo de ley que el Señor exige a vuestras vidas. Nosotros somos conducidos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es justicia. Nuestros pensamientos ya no son los mismos, son otros pensamientos, porque nosotros hemos nacido nuevamente en Cristo. Somos nueva criatura en el Señor. Y no nos pone el Señor como, o es decir, el santo evangelio de Jesucristo no es costoso. Es fácil y ligera es mi carga. Es decir, bendito sea el Señor, es un camino de gloria. Nada más que sí, se van a experimentar procesos. Claro, estamos en la tierra. Bendito sea el Señor. O nos vamos a encontrar con personas malas, personas que están en el mundo y con tan solamente mirar nosotros a esas personas nos duele el corazón, que están en el mundo perdidos, que están en los vicios. Y nos duele el corazón y el alma. Pero solo Jesucristo puede salvar las almas. Por eso hay que pedir misericordia y clemencia. Ruego por los perdidos, por las almas que están en esos caminos. Amén. Ve hasta dónde llegamos. Bendito sea el Señor. Por eso estoy diciendo esto. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor.
nosotros experimentaremos o estamos experimentando y el Señor dice, espérame, sé lo que estás viviendo, pero da gracia, o da gracia, sea agradecido. Que nosotros seamos agradecidos con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. El Señor sabe de todo. Dios sabe de todas las cosas. Gracias, Jesús. Y por eso es que el Señor nos alerta siempre. Nos alerta siempre. Es que Él sabe que nosotros estamos viviendo en el santo, verdadero evangelio de Jesucristo, aún en los últimos tiempos. Sea fiel y el Señor, y usted se irá con el Señor. Sea fiel, sea fiel, sea fiel, dice el Padre. Sea fiel. Y nosotros, amén, vamos a alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Ahora los que creemos, es decir, si usted cree en este momento la palabra del Señor, bendito sea el Señor, usted recibe esta promesa del Señor. Usted recibe esta palabra. Usted recibe esta ley. Bendito sea el Padre de las luces. Verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora mire dónde vamos nosotros ya. Ahora mire cómo es que el Señor nos va hablando de lo que nosotros estamos viendo o experimentando. Gracias, Señor. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. El Señor nos habla antes de tiempo y nos dice que seamos agradecidos, que seamos conscientes que viene una ley, alabado sea el Señor, y que seamos conscientes que seremos medidos conforme a nuestro comportamiento, que nuestra fe tendrá y se fortalecerá nuestra fe conforme a la justicia del Señor. Dios aquí nos habla claramente en su palabra y nos dice realmente el que estamos viviendo, que estamos experimentando esto. Quizás sea fuerte para algunos, pero como lo dije, estando rectamente en el Señor Jesucristo, nosotros el camino del Señor no se nos hace fácil, no se nos hace difícil, porque estamos caminando con el Señor Jesucristo. Lo dije, el Señor se encarga de todas nuestras necesidades, aún enfermedades. El Señor se encarga, el Espíritu Santo de Dios se encarga de vuestras vidas. Alguien está aquí. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. El cual, ahora vemos el verso 25, lo que dice. Después que el Señor nos da una corrección y una palabra poderosa, una palabra de fundamento. Bendito sea el Señor. Ahora el Señor nos dice, el cual fue entregado, es decir, nos aclara y nos dice que Él fue entregado. Bendito sea el Señor. Por eso, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros comportamientos, por nuestras actitudes, por nuestros pecados que Él los echó a la profundo de la mar, o mandó espíritus a lugares secos y ya están habitando nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Alguien está aquí. Por eso es que ahora viene el Señor y nos dice estas palabras. Nos dice por qué o por la causa que fue crucificado, y nos dice por qué fue crucificado. Para bien nuestro, para bien a la humanidad completa. Bendito sea el Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitó para vuestra justicia. El Señor ha resucitado para nuestra justicia. Es decir, estamos en Cristo. El Señor será quien nos va a justificar. Él pelea por nosotros.
Es decir, el Señor ahora ha resucitado, se fue al cielo, pero no se ha olvidado de nosotros, está constante, está orando al Padre. La Biblia dice que Él ora al Padre. Bendito el Señor Jesús. Y que Él, aleluya, Él ora por nosotros. Y es algo sobrenatural. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Por eso nosotros estamos, amén. Por eso estamos nosotros, amén, viviendo una vida en Cristo. Nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Por eso nosotros estamos, amén. Por eso estamos nosotros, amén, viviendo una vida en Cristo. Porque Dios es quien nos justifica. Dios es quien habla o pelea por nosotros. Él es el Dios de la justicia. Así que estamos con Él. Amén. Estamos con Cristo. No ha venido todavía. Esté alerta. Busque al Señor. Amén. Para que su vida sea salva. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Glorioso el Señor. Nosotros podemos, dice el Señor en esta hora, nosotros podemos, amén, porque estamos caminando en la verdad. El problema es desviarse del camino del Señor, entonces nos va a costar, porque entonces vamos a servir a dos dioses. Y no le agrada al Señor que nosotros sirvamos a dos dioses. Debemos de estar en una sola agua, en la fuente de vida que es Cristo. En esa fuente poderosa, en esa fuente de vida que es Cristo, se nos hará fácil, porque no somos nosotros, es Cristo, el Espíritu Santo en medio nuestro, impulsando nuestros corazones a hacer su voluntad en la tierra, o a comportarnos bien. Dios pone la humildad en nuestras vidas, Dios pone la humildad en nuestras vidas. Dios pone, amén, el querer como el hacer. ¿Alguien está aquí? Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a meditar en el libro de Tesalonicenses. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a escudriñar las sagradas escrituras. Amén. Para que nosotros seamos edificados también. El libro de Tesalonicenses, bendito sea el Señor. En el capítulo 2, vamos a meditar el capítulo 2 hasta el 17, pienso. Estamos hoy aquí, gracias, Señor. Dios trae las palabras. Dios viene. Amén. Gracias, Señor. 2 de Tesalonicenses, es decir, 2 de Tesalonicenses, porque está un libro y ahí está otro segundo libro. Entonces vamos a ir al libro 2, es decir, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vaya anotando. Gracias, Señor. Vaya anotando. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. En el capítulo 2, verso 13 al 17. Vamos a estar meditando. Amén. Algo sobrenatural que nosotros podemos experimentar. Y nosotros que estamos en la gracia del Señor, estamos nosotros en su divina gracia. Y amén. Por eso dice la palabra del Señor que los que creen en Él experimentarán el poder del Espíritu Santo. Esto es sobrenatural, sea bueno, amén, la persona sea mala, sea pobre, sea rico, amén, al tener un encuentro con el Señor, experimentará la gracia que viene de lo alto. Y la gracia de Dios, amén, lo de Dios no proviene de hombres. Amén. Proviene del Creador del universo. Y eso es así, proviene de lo alto. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Cuando dice la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses,
amén, capítulo 2, verso 13, dice así lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Es decir, Dios nos manda ahora al libro de Tesalonicenses y nos dice estas palabras preciosas. Y nos dice conforme por qué están todas estas escrituras aquí. ¿Por qué está la palabra del Señor en diferentes libros? Porque la experiencia que tuvo el Señor con diferentes ministros o profetas casi fue lo mismo. Casi fue lo mismo. Pero su físico, lo físico son diferentes. Mi físico es diferente a los demás profetas o a los demás pastores. Alguien está aquí. Amén. Pero vemos que experimentamos casi lo mismo. ¿O es que llevamos una misma línea con el Creador? Por eso venimos experimentando casi lo mismo. Ahora, sabemos cada cual de qué manera o de qué forma Dios nos habla o cómo somos nosotros conducidos. O dependiendo la conexión que tengamos con el Creador, así nos hablará el Señor. Porque conocemos todas las palabras. Podemos conocer los abecedarios. Podemos conocer todas las palabras. Pero Dios es el Creador. Dios es el Creador y Dios es quien hace con cada cual. Y por eso nosotros debemos de dar gracias al Señor siempre, porque el Señor dice, bendito sea el Señor, dice el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre, es decir, siempre es una continuidad. No estamos estancados. La iglesia de Cristo, por ejemplo, no está estancada. Gracias, Jesús. No está estancada. La iglesia somos nosotros, por ejemplo, nosotros el templo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y por eso el Señor dice que demos gracias siempre, porque el Señor se manifiesta. El Señor se le manifiesta a las personas. El Señor se les manifiesta a las almas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Así que hay una continuidad, amados, una continuidad sobrenatural, el cual siempre debemos de dar gracias al Señor, sean tiempos difíciles, sean tiempos gloriosos, sean tiempos, debemos de dar siempre gracias. Y esto es una palabra sobrenatural que el Señor ha estado hablando a mi espíritu. Y Dios, amén, quiere depositarla a otras almas. Dios quiere hablarle a otras almas. Dios quiere hablarle a otras almas. Amén, gloria sea al Señor. Respeto a vosotros, amén, hermanos amados por el Señor de Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Vamos a leerlo nuevamente. Creo que me enredé todo aquí. Bendito sea el Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿A quién? Por ejemplo, a mí me escogió Dios desde el principio para salvación. Pero para salvación. Amén. Para salvación. Ahora, yo no debo de decir, amén, de que solamente Dios me llamó a mí y de que me dio un ministerio y que me revela los misterios que Él quiere revelarme y yo quedármelos, y yo quedarme la palabra o los dones o los talentos que el Espíritu Santo depositó en mi vida, sino que debo de dar gracia, porque de la gracia que recibí de Dios, de eso debo dar gracia también. Debo dar gracias también, porque he recibido una gracia del Señor. Y esto no tan solamente es para medio nuestro, esto es para otras vidas, para otras almas. Por eso la palabra salvación, es Cristo, Jesús, que salva las almas. Jesús, que salva las almas. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo leemos nuevamente. Mediante la purificación. Es decir, santificación. Santificación es purificación. Es Dios en nosotros. Es la purificación del Espíritu Santo. A veces yo no ayuno. Amados hermanos, a veces yo no ayuno y siento una descarga. Siento el poder de Dios que
me está como purificando. Oh, se mantiene el Espíritu Santo de Dios en mí. Pienso, amén. Así lo hace Dios con cada cristiano también. Amén. Yo pienso así, cada quien, ¿verdad? Pero yo testifico, por eso, como dice la Escritura, mediante la santificación por el Espíritu, amén. Es decir, el Espíritu Santo de Dios, amén. Gracias, Jesús, que recibimos nosotros esa purificación. Es un poder que no podemos soportar. Tenemos que hablar, tenemos que gritar, aleluya, con júbilo, amén, con flautas, con panderos, decir, aleluya, Dios en las alturas, amén, gloria al Señor. Mediante el Espíritu y la fe, en la verdad, vemos ahora que es algo sobrenatural y es un amarre sobrenatural de palabras, es decir, de la obra de Dios. La fe. La fe proviene de Dios y por eso está diciendo aquí, y la fe, ¿en qué? En la verdad, y la verdad es Dios. La verdad es Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios es maravilloso, Dios es tierno. Entonces, la fe viene de Dios. La fe viene de Dios. Dios deposita fe en nuestros corazones. Por eso debemos de ejercer la fe. La fe. Bendito sea el Señor. En la verdad que es Cristo. Amén. La justicia de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Amén. Mediante la santificación por el Espíritu. Y la fe en la verdad. Usted, si tiene fe, está en la verdad. Si usted empieza a tener fe y empieza a llamar las cosas como que sí son, usted está en la verdad. Y si está en la verdad, está en Dios. Está en el Señor. Amén. Por eso es que nosotros debemos darle una continuidad. Amén. Porque es algo sobrenatural. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Señor es bueno. Gracias, Señor. Y seguimos meditando en el libro, en el verso 14. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Aleluya. Imagínese, amado. Es decir, vuestro evangelio. Usted es una identidad aquí en la tierra para con el Señor Jesucristo. Usted es cristiano, usted es cristiano, usted está sirviendo al Señor, usted es un hijo de Dios. El evangelio de Cristo ha llegado a su vida. El evangelio de Jesucristo ha llegado a nuestras almas. Y por eso es esto, es decir, el reino de Dios. Esto es evangelio. El reino de Dios. Alguien está aquí. Alguien está aquí. Por eso debemos de estar siempre agradando al Dios del cielo. Alguien está aquí. Dice el verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Os llamó el Señor. Las puertas están abiertas. Y Dios nos llama. Y Dios llama. Y Dios llama a las almas. Las almas. Dios llama a las vidas. Dios le habla a las personas. Tienen que ser sabias. Tienen que ser rápidos en atender el llamado de Dios. Amén. Porque Dios les habla. Se les manifiesta a las vidas. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso nosotros, amén, debemos de ser agradecidos al Señor, porque Él ha manifestado su reino a nosotros. Gracias, Señor. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora imagínense, por eso es que nosotros debemos de dar gracias y agarrarnos del Señor Jesús, porque el Señor, siempre digo estas palabras, dice la
Porque el Señor, siempre digo estas palabras, dice la palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, tenemos que venir al Señor Jesús. El Señor Jesús es quien salva las almas. Dios le dio la autoridad, amén, para salvar las almas. Dios mío, Padre Santo, Dios le dio la autoridad a su Hijo para salvar las almas. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Imagínense que los que se oponen contra el Señor Jesús, vaya, testifico así, los que se oponen contra los hijos de Dios, Dios lo que hace es que los marca con el poder de su gloria. Porque Dios tiene misericordia. Por ejemplo, Dios tiene misericordia para con las almas. Dios no es malo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén. Entonces, lo que le pasó, por ejemplo, al apóstol Pablo, levantándose con los cristianos, que agarra a los cristianos aquí y los voy a meter preso, y que metieron en la cárcel, y no sabía que estaba con el Señor Jesucristo, oponiéndose al reino de Dios en la tierra, lo mismo lo que Dios creó. Nadie puede oponerse a a Dios. Hay una palabra, vamos a ver si la encuentro. Gracias, Señor. Es decir, a la voluntad del Señor. Gracias, Jesús. Padre, gracias. Obra Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Por eso nosotros debemos de dar gracias al Señor. Amén. Y bendecir las almas. Bendecir las almas, bendecir las almas, aún a vuestros enemigos, los que buscan a pelear con nosotros, bendecirlos, que el Señor los bendiga, que el Señor les bendiga, así sucesivamente. Por eso debemos nosotros de agarrarnos del Señor Jesús, por lo cual dice el verso 14, a lo cual os llamó, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alcanzar la gloria del Señor Jesús si seguimos al Señor Jesús, si seguimos siguiendo, amén, las pisadas del Maestro, avanzando, escalando, nadando, si es posible nadando. Pedro, cuando se fue y se estaba ahogando en el mar, él no se fue nadando ni se esforzó. El Señor Jesús le extendió la mano y estuvo ahí pendiente. Le alzó la mano y no permitió que se ahogara. Jesús estuvo pendiente ahí. Jesús está siempre pendiente. Y eso es lo que Dios, amén, tenemos la gracia del Señor. Gracias, Señor. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora, por ejemplo, nos tomamos de esta palabra que dice, por lo cual, sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la palabra agradar al Señor? Es decir, agradar al Señor. Dios se alegra. Dios se alegra. Lo estuvimos diciendo anterior, los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente, y se arrepiente un pecador, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Imagínense, amados hermanos, el Señor se alegra, se contenta su corazón cuando las naciones verdaderamente buscan o temen de Dios. Gracias, Señor. Alabado sea el Cristo de la gloria. Gracias, Jesús. Así que por lo cual sin santidad nadie puede agradar al Señor o tener un encuentro con el Señor. Nadie puede agradar al Señor. Gracias, Jesús. Verso 15. Así que, hermanos, estad firmes. Dice, estad firmes y retened bendito sea el Señor, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, sea por palabras o las palabras que el Señor ha depositado en vuestras almas.
las palabras la palabra que nos conduce hacia vuestros caminos, o a lo que Dios nos permite que nosotros hagamos. Eso, Dios mío, Padre, desciende tu presencia sobre las almas. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, se abre la ventana de los cielos en el nombre de Jesús. Se abre la ventana de los cielos en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Padre mío, Dios del cielo, que sea tu gloria, Dios mío, descendiendo en los oyentes. Que sea tu gloria descendiendo, amado Dios, entrando en las casas, en los hogares. Ahí, Dios mío, en las almas, en los huesos, en la familia, en los órganos, Espíritu de Dios. Tu presencia, Dios mío, que sea sanando en esta hora. En este presente, amado Dios, por el poder de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Hay poder en Jesucristo, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Poder en Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Espíritu de Dios, trae consolación en las almas. Trae paz, trae gozo. Declaro la paz y el gozo. Declaro la paz y el gozo en nuestros corazones. En esta transmisión en directo desde el estado de Ohio, Señor, desde este punto de vista. Mira los oyentes, amado Dios. Mira los oyentes, Espíritu Santo de Dios. Oh, alabado sea el Señor. Grande es el poder del Espíritu Santo. Se abre la ventana de los cielos cuando clamamos al Señor. Cuando hay un alma que está clamando, que clama, amén, se abre la ventana de los cielos. Dios mío, Dios derrama de su bendición. Dios derrama de su bendición. Amén. De cualquier manera, de cualquier forma. Alabado, todo cambia, todo tiene que cambiar. Dice la palabra del Señor que donde reinó la maldad, la gracia de Dios sobreabundó, sobrepasó la gracia de Dios. Donde abundó la maldad, Dios es autoridad, Dios es poder. Jesús se mete en cualquier parte. Dios puede usar a una persona, a alguien, y llevarlo a predicar en cualquier parte del mundo. Dios es autoridad, Dios es poder. Jesús, amén. ¿Alguien está aquí? Por eso, amén, sé que la gloria de Dios se manifiesta. Espíritu Santo, desciende tu presencia en las almas. Aprovecho este tiempo, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor, tu presencia está ahí. La presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Estamos en el versículo, vamos al 15. Así que, hermanos, estad firmes. El Señor nos habla, por ejemplo, en el verso 14, dice, a lo cual os llamó, es decir, un llamado especial a vuestras almas. Amén. Por eso el Señor nos va encaminando. Os llamó, dice, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Al instante, en segundo, el Espíritu de Dios llega a su vida. En segundo, el Espíritu Santo de Dios le puede bautizar ahí donde está. Puede sentir un toque de Dios. Amén. Y por eso el Señor nos habla. Por ejemplo, el verso 15 dice, así que, hermanos, estad firmes. ¿Por qué? Porque se los ha manifestado el reino de Dios. Porque se nos ha manifestado el reino de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, sí, pero Dios nos dice a nosotros que estemos firmes con vuestros pensamientos, y con la sabiduría que Dios nos da a nosotros, amén, que la utilicemos. No tan solamente, amén, vamos a estar todo el tiempo, amén, llorando al Señor. No, debemos de avanzar,
Debemos de marchar siempre, amén, conforme a la sabiduría, al conocimiento que el Señor nos da a nosotros. Un niño cuando viene caminando, ¿qué es lo que hace? Se agarra del brazo de su padre, avanza, no se cae. El padre no lo suelta. Si es posible, le compra una carretilla y lo monta ahí y lo empuja y que ande. Alabado sea el Señor. Y eso hace el Señor con nosotros. Dios nos encamina. Dios nos encamina. Y nosotros por eso hay una palabra que dice que los jóvenes volarán como las águilas. Imagínense cómo lo dice el Señor, utilizando los animales que Él creó, como las águilas que vuelan en lo alto, que cazan con sus garras culebras, guasalos, zorrillos y muchas cosas, peces. Nos compara como las águilas. Volaremos como las águilas. Recibiremos fuerza de Dios. Amén. Por eso, amén, nos dice que estemos nosotros, amén, por ejemplo, que estemos firmes. Se nos ha manifestado una gracia que no proviene de hombre. Habrán tentaciones. El enemigo andará como el león rugiente alrededor de vuestras almas, queriendo derrumbar vuestra alma. Pero como estamos en Cristo, estamos firmes. Estamos firmes. Nos cuidamos en santidad. El diablo, que el Señor lo reprenda, no podrá juzgarlo. No lo juzgará. No, porque ahora lo dijimos anterior. Jesús es nuestro. Él nos justifica a nosotros, o vuestra alma, vuestro corazón. Estamos en Jesús y por eso es así. Alabado sea el Señor. Hay una cobertura poderosa. Así que, hermanos, está firme y retened, otra palabra, y retened la doctrina que habéis aprendido, que nosotros reservemos o que retengamos como el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Por eso lo dice. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Sea por palabras, es decir, sea por palabras creativas por Dios o Dios mismo hablándolos audiblemente a nuestras vidas. Y eso es palabra. Eso es creatividad, eso es doctrina, una doctrina de santidad, una doctrina de obediencia o de rectitud. Eso son doctrinas. Doctrinas. Alabado sea eso. Sea por palabras o por carta nuestra. O por carta nuestra. Sea por palabras, amén, o por carta nuestra. De cómo nosotros nos hemos comportado o el récord que llevamos nosotros, o por carta nuestra. Yo lo pienso así, no sé si estará así, o por carta nuestra, amén, o ver nosotros, me estoy comportando bien, me voy a examinar, voy a ver si realmente voy a examinar mi alma. Así el salmista lo decía, David, salmista, decía, voy a examinar mi alma. Voy a ver realmente si estoy bien delante de Dios. O sea, que esté confundido. Y así sucesivamente. Que nosotros retengamos o que nos examinemos realmente si estamos agradando al Señor. Porque a veces nuestro cuerpo, este cuerpo hay que sujetarlo. Amén. Hay que sujetar el cuerpo. Hay que sacudirnos a veces. Amén. Amén. Gloria al Señor. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O dice por carta del apóstol Pablo, o por carta del vecino, no, nuestra. Pablo da ejemplo de su vida. Es una vida de continuidad, de épocas, de temporadas, de siglos, si es posible. Y Pablo nos enseña porque tuvo la experiencia con el Señor. Y nos dejó estas palabras dadas por el Espíritu Santo mismo, por el Señor mismo, revelándosele. Alabado sea el Señor. Así nosotros debemos de seguir, porque es una continuidad en el reino de Dios, de generación en generación. Amén. ¿Alguien está aquí? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, vuestro Padre, amén, vuestro Padre, el cual nos amó
y nos dio consolación. Es decir, el amor de Dios nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Espíritu de Dios, por gracia. Gracias, Jesús. Entendimos las palabras, son muchas. Bendito sea el Señor. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, es decir, yo lo hago nuestro. Él me encontró a mí, por ejemplo, y ahora yo amo a Jesús, sigo a Jesús. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero no cortante, lo he dicho, no cortante que tenemos la palabra del Señor, abogado tenemos para con el Padre. Voy a pecar mañana, al siguiente día, no. Entonces eso sería rebeldía. Eso sería rebeldía ya. Una vida de impío, y eso el Señor no quiere impíos. Dios quiere gente recta, gente seria, realmente, que verdaderamente le sirvamos a Él de corazón. El que sea santo, que sea santificado aún más. El poder de Dios está constante. Se manifiesta el Espíritu del Señor. Invocamos al Señor Jesús. Amén. Está el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Amén. Y por eso es así. Gracias, Señor. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Señor nuestro, haga lo suyo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Señor dice, demos gracias, des gracias, sean agradecidos. Es decir, Señor, gracias, mi Señor. Esto es real. Ame a Dios con toda la fuerza, con toda su mente, con toda su alma. El Señor lo dice en su palabra. Amemos al Señor. Amén. A vuestro cuerpo mismo también. Amén. Así tendremos la facilidad para amar a alguien más fuertemente. Amamos vuestro cuerpo. Vamos a amar a vuestro prójimo. Amén. Y eso es sobrenatural. Por eso el Señor trae todas estas palabras. Gracias, Jesús. Por lo demás, hermanos, gracias, Jesús. Vamos al 16. Aleluya. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, amén, vuestro Padre, amén, Él es vuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación. Una consolación que no viene de hombre, quizás, ni tampoco que pueda provenir de, por ejemplo, de vuestros padres. Sí, claro, vuestros padres nos aconsejan, nos dicen esto, hijo, así, esto así. Amén. Pero la consolación que da el Señor Jesús es una consolación que no podemos nosotros, amén, imaginar lo grande que es el Señor. Su consolación. La consolación del Señor es poderosa. Nos consuela, nos ama, nos aprecia. Él tiene cuidado de vuestros pensamientos. Si alguien le ofendió a usted, usted ha echado de ver, amado hermano. Si alguien le ofende o lo insulta o lo trata de confundir los demonios, en segundos el Espíritu de Dios llega y nos habla o pelea por nosotros. Está el escudo de la fe en el Señor, y por eso constante pelea por nosotros. Él nos respalda. Él está, amén, como poderoso gigante. Él está en medio nuestro. Amén. ¿Alguien está aquí? Gracias, Señor. Dice, consolación eterna y buena esperanza por gracia. Habla de una consolación eterna, porque estaba pensando yo que la consolación que Dios da es consolación eterna. Es decir, todo lo que proviene de Dios es eterno. De la eternidad, de su eternidad a vuestro presente, viene y Dios provee todo. Por eso habla de que es una consolación eterna. O sea, algo que es sobrenatural y es espiritual. Cuando Dios nos consuela, es algo sobrenatural. No podemos dudar estas cosas. Es una consolación que a veces hasta nos quebrantamos, porque el Señor, amén, está con nosotros, aun aunque estemos solos. Si está solo o solita, el Señor le consolará y tendrá paz
que sobreempuja todo entendimiento, la paz de Cristo. Esa es consolación de Dios, consolación de Cristo, que proviene de lo alto, del corazón del Padre de las luces. Amén. Por eso, ¿por qué usted cree que ha visto muchos cristianos que están solos, solteros, de 30 años, algunos están esperando, han puesto la fe en Dios, han creído y esperan todavía, y que están solteros? Y yo he conocido hasta de 40, 45 años. Amén. Porque sirven a un Dios eterno, un Dios vivo, que se les manifiesta, y Dios tiene, y Dios sabe, y Dios sabe todas nuestras necesidades que podamos nosotros creer en la tierra. Dios conoce todas nuestras necesidades que nosotros podamos tener aquí en la tierra. Dios conoce todo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y buena esperanza por gracia. Amén, la gracia de Dios. Verso 17 dice, conforte vuestros corazones y os confirme. Amén. Está hablando es decir, que Dios nos conforte vuestros corazones. Ahora, imagínense, amén. Conforte vuestros corazones, es decir, vamos a recibir la corrección del Espíritu. Vamos a recibir nosotros, sí, que el Señor nos conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra. Es decir, que después de la corrección viene la consolación. Dios es un Dios de amor, porque Él nos redarguye vuestros corazones. Él nos exhorta, pero es una exhortación de amor, porque Él quiere lo mejor para vosotros. Él quiere lo mejor para nosotros y siempre ha hecho así. El Señor Jesucristo conforte vuestros corazones y os confirme el Señor en toda buena palabra y obras. Dios va a confirmar, sí, porque por algo lo está haciendo. Dios va a confirmar con palabras, lo hemos dicho, con palabras de Dios a nuestras almas. Por eso lo hemos estado hablando, porque el Señor es bueno. Amén. ¿Por qué cree que viene y las personas son capacitadas y están donde están? Porque han obedecido al Señor, han esperado la dirección del Espíritu. Han esperado la corrección del Espíritu. Y eso es así. La corrección del Espíritu Santo, es decir, la guianza del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y os confirme en toda buena palabra, obras. Señor, ¿qué obra quiere que haga, Señor? Señor, ¿qué es lo que yo quiero hacer, Señor? Direcciona mis pensamientos, mi mente, no vaya a ser que me emocione. Algo así, hablar con el Señor. Dios es un Dios de comunicación. Dios es un Dios de comunicación. Señor, yo pienso que le gusta comunicarse con las almas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba en su pequeña edad, el Señor Jesús, amén, se le desapartó a sus padres, a José y María, y en una fiesta estaban, amén, ahí, ellos estaban en la fiesta y de repente no vieron a su hijo, que se había perdido. Según que se había perdido, y como a los 2 días lo encontraron, que estaba con los ancianos, hablando con los ancianos de la ley. Jesús, hablando con los ancianos de la ley, platicando, amén, y les hacía preguntas y respondía también, y lo encontraron ahí. Imagínense qué ejemplo da el Señor ahí. Aún siendo pequeño, el Señor Jesús se comunicaba con las personas, y no era con jóvenes, era con ancianos. La Biblia dice que ahí estaba con los ancianos de la ley, que estaban platicando. Por eso yo digo siempre, Dios es un Dios de comunicación. Pedid. Hasta hoy en día dice la palabra, nada habéis pedido. Pedid en mi nombre. Pedid en mi nombre. Amén. Por eso es que nosotros debemos de pedir al Señor. Pedir al Señor. Él es el creador de todas las cosas. De todas las cosas, de todas las cosas. Se me faltó la S. Me escapó la S, pero venga para acá la S.
Dios es el creador de todas las cosas. Él es vuestro Padre. Un hijo cuando está pequeño pide. Un niño está pequeño pide. Que dulce aquí, que churros aquí, que juguito, que un montón de chuncherías. Gracias, Jesús. Y nosotros debemos de ser así. Y no es pecado pedir al Señor. ¿Cómo va a ser pecado? Si aquí la palabra lo está diciendo y dice que después de la corrección o después de la exhortación, bendito sea el Señor. Amén. Que nos guíe el Señor con su palabra. Que nos guíe el Padre de las luces con su palabra. Amén. ¿Qué palabra o nosotros qué debemos de hacer o qué obra debemos de hacer? Eso es así. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Debemos de ser así. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Conforme a vuestros corazones, y os confirmen toda buena palabra y obras. Por eso nosotros, amén, estamos en el Señor, porque somos guiados por el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Si vamos al libro de Efesios, ayúdeme. Hoy entramos en vigilia. Aleluya. Hoy entramos en vigilia, Espíritu Santo. Si vamos al libro de Efesios, amados hermanos, por ejemplo, vamos a buscar aquí en la palabra del Señor. Por ejemplo, si vamos al libro de Efesios, capítulo 4, capítulo 1, capítulo 1, verso 4 al 8, podemos encontrar aquí una palabra que nos enseña también de cómo nosotros realmente debemos de estar o andar. Efesios capítulo 1, verso 4 al verso 8. Gracias, Jesús. Grande es el poder del Espíritu Santo. Según nos escogió, ahora vamos, mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió el Señor a nosotros. Gracias, Señor. Pero si nosotros pensamos que una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor, o no quiere buscar al Señor y no quiere arrepentirse de sus cosas, amén, pienso que esa persona también puede ser, amén, una de las escogidas que Dios, amén, dice aquí que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, Dios no había creado todavía el planeta Tierra o su creación o las potencias de los cielos. Y el Señor dice, amén, que según nos escogió antes, desde la fundación del mundo. Ve que Dios no rechaza a nadie. Dios se va, por ejemplo, a sus tiempos atrás. Dios se va a sus tiempos atrás. Lo dice que antes, desde la fundación del mundo, Dios nos escogió. Es decir, desde su eternidad o desde su presente. Dios está diciendo que las personas tienen esperanza en sí mismas si buscan arrepentirse o buscar el reino de Dios. Tienen esperanza en poder tener un encuentro con el Señor. ¿Hay esperanza para su vida? No tan solamente esta palabra, por ejemplo, no es para mí. Esta palabra no es para mí y yo pueda gloriarme y decir, sí, el Señor me escogió antes, desde la fundación del mundo hasta hoy en día. Claro que sí. Amén. Pero esta palabra va para las almas también. Las personas del mundo a veces se sienten rechazadas. A veces se sienten ellas rechazadas porque están en un mundo perdido, o están en el fracaso, en los vicios, o se sienten derrotados, pero no están derrotados. Dios nos ha escogido. Si usted está aquí, por ejemplo, ¿es voluntad de Dios? ¿Dios quiere que usted se pierda? No, Dios no quiere que usted se pierda.
Porque si está en esta transmisión es porque Dios quiere que usted sea salvo, que usted sea rescatado. Eso quiere el Señor. Amén. Por eso dice que antes, desde la fundación del mundo, nos escogió el Señor. Amén. Amén. Somos su creación. Amén. Tenemos el soplo de vida. Amén. Eso es así. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. El verso 3. Con toda bendición. Así que Dios es bendito en las alturas. Dios es bendito en las alturas. Y por eso debemos de dar gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Es decir, bendición es espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ve que todo es espiritual, pero siempre en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, aquí vamos al verso 4, dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Por qué dice el Señor que nosotros, según, amén, a la santidad, santos? Porque estamos en Él. Y hay una fuente de santificación que fluye en vuestra vida. Hay una fuente de santificación que fluye en su alma cuando usted realmente, amén, usted dice, yo soy uno de esos escogidos. Yo soy uno de esos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y decir y declarar con su vida, declararlas a usted, declararlas. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Por eso es que nosotros podemos experimentar, amén, esta bendición. El Señor nos dice, amén, estas palabras. El Señor nos aclara estas palabras. Gracias, Jesús. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, santos, sin manchas, sin cosas ocultas en los corazones. No, arrancar todo lo oculto y decir, Señor, arranca de la raíz todo lo que no sea de tu agrado. O examinarnos a nosotros mismos, como lo dije anterior, de examinarse usted. Voy a ver si hay algún pecado oculto y agarrarse del Señor Jesús. Nos purifica el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Gracias, Padre Santo. Verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias, Jesús. De su voluntad. Por eso nosotros no debemos de sentirnos despreciados, porque hay una gracia que proviene de lo alto. Aunque usted pueda estar solo, usted pueda estar así, pero cuando tiene el Espíritu Santo de Dios, usted lo tiene todo. Usted lo tiene todo, y esto no podemos ni explicarlo. Amén. Sabemos que Dios es el proveedor de todas las cosas. Dios es el quien da gracias a las almas en la tierra. Y por eso Dios es que llena vuestro espíritu, vuestra alma, de su gloria, de su Santo Espíritu. Por eso habla siempre de la santidad, porque hay una santidad en nosotros. Amén. Hay una purificación. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Para ser, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, venimos a ser adoptados al Señor. Tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hay una voluntad de Dios. Dios está presente siempre. Y lo importante es retener la palabra que Dios nos habla. Retener esa palabra sobrenatural, porque esa palabra tiene un peso de gloria.
La palabra tiene una función y se manifiesta en la obediencia. En la obediencia se manifiesta la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos, algo se manifiesta. Algo se manifiesta y no podemos entender esto. Por eso es que nosotros debemos de seguir siempre hacia adelante, creyendo en fe y en esperanza en Dios. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Gracias, Señor. Y dice aquí el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado. Gracias, Señor. Y por eso nosotros debemos de estar siempre en la voluntad del Espíritu Santo. Estar aligados a Él. Estar siempre en su divina presencia. No perder la presencia del Señor. El perfume que desciende del cielo, del paraíso, del trono de la gracia. Amén. Eso no podemos explicar. No podemos explicar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y el Señor se nos manifiesta. Gracias, Señor. Dice el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Tenemos algo sobrenatural, el cual es en quien tenemos. Pero en quien tenemos, en el Señor Jesús, tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio para con Dios. Amén. Tenemos esa gracia para con el Señor. En quien tenemos. Por eso estamos hablando del Señor Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. En quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Amén. ¿Alguien está aquí? Pero ¿por qué la sangre? Porque la sangre, amén, el Señor Jesús hizo un pacto. Amén. Es un pacto de sangre, de sacrificio. Una crucifixión, un pacto, una sangre, una purificación. Y eso es lo que causa. Amén. Tenemos, bendito sea el Señor, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es grande. La gracia del Señor es grande. Dice el verso 8. Gracias, Señor. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, por causa de la gracia del Señor. Por causa de la gracia del Señor, es decir, que hizo sobreabundar para con nosotros, es decir, los creyentes, los fieles, los que creen, los que avanzan, los que se mantienen íntegros, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Su gracia, que proviene de lo alto. La inteligencia proviene de lo alto. Amén. Pero viéndolo siempre en una dirección de Dios. Viéndolo en una dirección del Señor. Viéndolo en la dirección del reino de Dios. Amén. Eso es inteligencia de lo alto o sabiduría de lo alto que proviene, que Dios da a vuestras vidas para que nosotros seamos buenas personas o seamos inteligentes. Dios mío, para que seamos inteligentes nosotros. Y es así como nosotros realmente podemos estar bien.
porque Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para servirle a Él en su santo evangelio o caminar rectamente delante de Él. Dios quiere lo mejor para nosotros, eso es así. Pero nosotros por eso, amén, debemos de dar gracia. Hay una gracia que tenemos que dar de continuidad siempre. Dar gracias al Señor siempre en todo tiempo, porque su alabanza estará de continuo. Amén. Y eso es así. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nos basamos aquí, por ejemplo, en el verso 4, que Dios nos ha escogido a nosotros. Y porque nos ha escogido a nosotros, debemos de dar gracias. Dios exige que nosotros seamos agradecidos. Porque, como lo he dicho, hay personas que no dan gracia y pasa el tiempo y no están reconociendo, amén, que Dios es un Dios de gracia. Por eso es que nosotros debemos de mantener esta línea o esta conexión con el Dios vivo. Debemos de mantener esta línea siempre, siendo agradecidos con el Señor. Por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es una gracia que se ha manifestado en nosotros. ¿Cuántas almas no van cuando hay vigilia, cuando hay campaña? ¿Cuántas almas no asisten? Amén. Y esas personas van corriendo, sedientas, van avanzando, corriendo porque quieren una palabra de parte de Dios. Porque están buscando quizás algunas por necesidades. Y Dios, como es un Dios de gracia, se les manifiesta. Se les manifiesta. Y no deja a nadie por el olvido. Acá dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya, que Él, bendito sea el Padre, dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, Dios nos rescata de lo vil, de lo menos despreciado, del pozo cenagoso, de lo más perdido, de lo más podrido. Dios nos saca de ahí y nos hace hijos suyos, adoptados, nuevas criaturas. Y venimos a ser purificados y santificados. Por eso es algo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, amén, amén, es algo que Dios se nos manifiesta en cada momento, amén, y alcanza a nuestras generaciones, serán bendecidas, como cuando usted ora por sus hijos. Señor, Señor, mira a mi familia, Señor, mira a mis hijos, Señor, mira a mis nietos, Señor, amén, y Dios se manifiesta, y Dios, la gracia de Dios alcanza, la bendición de Dios alcanza a sus generaciones, porque es algo sobrenatural, no podemos explicarlo. Por ejemplo, las maldiciones que hay en las familias, esto es real, no podemos negarlo. Siguen las cadenas, siguen las corrientes, las maldiciones, el pecado, la maldad. Y solo el Señor puede romper las maldiciones. En el nombre de Jesús. Jesús, solo Jesucristo. En toda la faz de la tierra, Jesús salva las almas, sana las almas, las heridas, las maldiciones. Y sucesivamente, así la bendición del Señor avanza. Por eso es así. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Cuando hablamos de sabiduría e inteligencia, es porque viene de lo alto. Viene de lo alto, viene del Señor. Dios, el Espíritu Santo, crea cánticos, alabanzas. Amén. Y somos nosotros, nos alimentamos por las alabanzas. Nos alimentamos de las alabanzas, de una palabra, de una alabanza, de una letra. Nos alimentamos y podemos ser direccionados por la sabiduría de Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh Espíritu Santo, abre las almas. Espíritu de Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, Padre Santo. Vamos a finalizar en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1. Gracias, Dios mío, Padre Santo. Vamos a finalizar en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Vamos a ir a 1 de Pedro. Aleluya. Espíritu Santo, manténgase en comunión. El Espíritu de Dios está aquí. Manténgase en comunión, dice el Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús de Nazaret.